Proceso de solicitud de certificación ABC Competencia. Algunas definiciones aplicables al proceso de solicitud son las siguientes. Aspirante es la persona que ha presentado una solicitud para ser admitida en el proceso de certificación, mientras que un candidato es un aspirante que ya ha cumplido con los prerequisitos y ha sido admitido en el proceso de certificación. Recordemos que para poder certificarse en cualquiera de los alcances o los esquemas que tiene definido ABC Competencias, es necesario pasar por 4 etapas: la etapa de la solicitud, la etapa del examen, la calificación y finalmente la decisión de certificación, siendo las etapas del examen y la respectiva calificación lo que conocemos como el proceso de evaluación. En esta oportunidad hablaremos sobre la primera etapa, el proceso de solicitud. En el proceso de solicitud se llevan a cabo actividades que tienen por objetivo realizar el registro e identificación de los aspirantes y, en una segunda etapa, realizar la validación del cumplimiento de los prerequisitos. Recordemos que una persona puede acceder al proceso de certificación siempre y cuando haya cumplido con unos prerequisitos. Bien, unas consideraciones relativas a la imparcialidad en el proceso de certificación son las siguientes. Primero, al realizar la solicitud no se puede impedir el acceso de aspirantes al proceso de certificación. Segundo, no es requisito haber cursado o aprobado ningún programa de formación. Por lo tanto, en ningún momento deben solicitarse constancias de inscripción o cumplimiento de programas previos diferentes. Recordemos que la actividad de ABC Competencias es única y exclusivamente la certificación de personas. No lleva a cabo actividades de formación de ningún tipo y por lo tanto no requerirá que para acceder a la certificación una persona haya cursado alguna formación previa. Tercero, no se encuentra permitido a ningún funcionario requerir información relacionada con la condición cultural, étnica, religiosa, preferencia sexual, de género, la condición social, preferencia política o condición económica del aspirante. Tampoco existen preferencias para el ingreso al proceso de certificación. Cada una de las personas que cumple con los prerequisitos y es accedida al proceso de certificación irá accediendo al proceso de evaluación turno a turno en la medida en que va demostrando el cumplimiento de los prerequisitos. Y por último, únicamente se encuentra permitido requerir información relacionada con las empresas a las cuales el aspirante haya estado vinculado para fines de confirmación de prerequisitos. Por lo tanto, no habrá ningún tipo de preferencia dependiendo de las empresas con las cuales haya estado vinculado o actualmente el aspirante se encuentre vinculado. Una vez que la persona se encuentre en ABC Competencias o haya solicitado información a ABC Competencias sobre el proceso de certificación, es nuestra obligación entregarle el documento que se conoce como Descripción General del Proceso de Certificación. Este documento tiene por código D01 o 04 y actualmente se encuentra en versión 2. El documento se encuentra también para su consulta en la página web de ABC Competencias. En todo caso, el documento contiene la siguiente información: ¿qué es la certificación de persona? ¿Quién es ABC Competencias SAS? Y la descripción paso a paso de cómo se lleva a cabo el proceso de certificación, siendo el paso 1 la solicitud de demostración de los prerequisitos que justamente nos atañe en la presente capacitación, la programación de actividades, la evaluación, la decisión de la certificación y el otorgamiento y mantenimiento de la certificación. Se incluye una sexta etapa, como la etapa de la renovación de la certificación, una vez el primer certificado ha perdido su vigencia. Adicionalmente, el documento describe cuáles son las causas para que una certificación sea suspendida por un periodo máximo de 3 meses, tiempo en el cual una persona certificada no podrá hacer uso de su certificación. Adicionalmente, cuáles son las causas para decidir el retiro de la certificación. El retiro es definitivo y si una persona ha perdido su certificación o se le ha retirado su certificación, deberá acceder
a una nueva certificación desde cero, desde el principio, en el caso en que desee nuevamente estar certificado. El documento se complementa con los alcances que tiene actualmente ABC Competencias, es decir, los tipos de certificación de personas que podemos otorgar, siendo referenciados cada uno de ellos con un código desde el E01 o 01 hasta el E01 o 06. En cada uno de los esquemas de certificación o los tipos de certificación de personas se relaciona también la norma sectorial de competencia laboral emitida por el SENA, bajo la cual se ha tomado la competencia de estas personas y se ha llevado a cabo el proceso de evaluación. Bien, una vez que el aspirante a la certificación ha decidido presentarse ante ABC Competencias y decide empezar el proceso, arrancamos con el diligenciamiento del formulario de solicitud. Este documento tiene por código C02F01 y actualmente se encuentra en versión 1. El documento entonces incluye de forma inicial una descripción general o una solicitud de una información general del aspirante, siendo esta información los nombres y apellidos, el documento de identidad, el tipo de documento, el cual debe ser marcado en el caso en que sea cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o cédula de extranjería, la dirección, ciudad, teléfono, número celular, email y estudios finalizados, ya sea primaria, bachiller, técnico o tecnólogo y universitario o superior, el cual deberá ser diligenciado por el aspirante. Se completa el formulario en la parte inicial con la fecha de inscripción, la fecha en la cual se diligencia dicho formulario y finalmente el número de inscripción, el cual más adelante vamos a indicar de dónde se extrae. Este número de inscripción deberá ser diligenciado por el funcionario de ABC Competencias. Hay que tener en consideración que en esta etapa, con relación al documento de identidad, vamos a hacer lectura del mismo usando el lector electrónico para confirmar la validez del documento. En esta etapa, el funcionario de ABC Competencias debe diligenciar adicionalmente el documento Estado de Operaciones. Este documento se diligencia de forma paralela en la medida en que el aspirante va diligenciando el formulario de solicitud. En todo caso, el documento Estado de Operaciones, que tiene por código C01, F02 y se encuentra actualmente en versión 1, contiene una primera columna con el número de solicitud, el cual es un consecutivo que contiene los 4 primeros dígitos que identifican el año en el cual nos encontramos, seguido de un guión y adicionalmente un número consecutivo relativo a la solicitud, comenzando con el número 1 y así secuencialmente. No se discrimina un consecutivo diferente dependiendo del tipo de certificación o el esquema. Se mantiene cronológicamente o se avanza cronológicamente en la medida en que vayan llegando solicitudes de certificación. Es este mismo número el que debe ser diligenciado en el formulario de solicitud en la parte superior derecha. También se encuentra el documento de identidad, el cual debe ser diligenciado por el funcionario de ABC con relación al número del documento, el tipo de documento, recordando que el tipo puede ser cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o tarjeta de identidad. Se colocan las siglas que aparecen en pantalla. Adicionalmente, los nombres y apellidos completos tal y como se encuentran en el documento de identidad. Esta información es de vital importancia porque el nombre y apellido debe ser escrito de la misma manera en la que se encuentra en el documento de identidad y asimismo será el nombre y el nombre y apellido que será impreso en el certificado y en el carnet de certificación. Finalmente, se encuentra el código del esquema de certificación al cual la persona está optando. Recordemos que, en todo caso, los esquemas de certificación tienen un código que se compone por la letra E, el número 01 y en adelante un consecutivo dependiendo del código. Hay que tener en cuenta que cada proceso de certificación va a requerir que sea diligenciado dentro del estado de operaciones.
Y bajo un mismo número de solicitud, una persona puede tener varios esquemas. En ese caso, podría presentarse una solicitud, ejemplo, 2022-005 para un esquema 01 y 2022-005 para un esquema 02, dado que están cubiertos por el mismo formulario de solicitud. Este documento de estado de operaciones será diligenciado de forma magnética. Se encuentra actualmente en Dropbox y siempre se va a diligenciar en esa carpeta en Dropbox. No está permitido hacer copias de este documento. Este documento contiene información adicional del paso a paso del proceso de evaluación y finalmente la decisión de certificación, que más adelante veremos en otra capacitación. Continuando con el formulario de solicitud, deberá ser diligenciado por el aspirante con relación a la experiencia laboral que tiene. Recordemos que la experiencia requerida en todo caso es de al menos 6 meses en cargos relacionados con la certificación que la persona opta obtener. Vamos a diligenciar la empresa, el cargo ocupado y el tiempo estimado en meses. Al final será necesario totalizar en número de años la experiencia válida para nuestro proceso de certificación. El formulario se complementa por parte del aspirante diligenciando cuál es la documentación requerida para el proceso de inscripción. En nuestro caso, para los esquemas que actualmente tenemos implementados, siempre tendremos que marcar las 2 primeras casillas, indicando que es necesario mostrar constancias laborales que acrediten la experiencia de al menos los 6 meses en actividades relacionadas con la certificación solicitada y adicionalmente entregando una copia o un escaneo del documento de identidad. Recordemos que estas constancias laborales y esta copia del documento de identidad se van a mantener almacenados de forma magnética. Toda la información relativa al proceso de certificación va a administrarse de forma magnética. Adicionalmente, en el formulario se diligencia o se chulea si nos encontramos en el proceso inicial, es decir, si optamos por la certificación inicial, si estamos en el primer seguimiento anual, en el segundo seguimiento anual o en la renovación de la certificación. En nuestro caso, actualmente para este primer año vamos a tener procesos que son únicamente certificación inicial, pero muy seguramente en adelante podremos ir cambiando en las etapas en las que nos encontremos, primero o segundo seguimiento o renovación de la certificación. Se complementa entonces el formulario diligenciando por parte del aspirante el esquema que desea que sea evaluado, él o los esquemas, porque podría diligenciarse o seleccionar varios esquemas. 001 para operador de suministro de gas comprimido vehicular en estaciones de servicio. 02 instalador de sistemas de gas natural comprimido de acuerdo con el reglamento técnico de estaciones de servicio. O 03 operador para el mantenimiento de equipos para el suministro de gas natural comprimido vehicular en estaciones de servicio. Recordemos que en todo caso estos primeros alcances no los tenemos actualmente operativos. Vamos a operar a partir del esquema 04, instalador de equipos de conversión a gas natural comprimido vehicular en vehículos automotores. El 05, inspector de instalaciones a gas de usuarios residenciales y comerciales. O el 06 como persona competente para mantener y reparar artefactos a gas para uso residencial y comercial. En el formulario, el aspirante tiene la posibilidad de solicitar arreglos especiales, como por ejemplo la solicitud de una persona presente durante el examen para que sea intérprete idiomático, horarios particulares en los que desea que se desarrolle el examen o cualquier otra solicitud particular. Todas estas solicitudes deberán ser escritas en el formulario, serán evaluadas por parte de la gerencia técnica del organismo para ver a cuáles de ellos se puede acceder siempre y cuando se mantengan las condiciones de imparcialidad del proceso de certificación. El formulario se complementa con la lectura por parte del aspirante del contrato del servicio de certificación que hace parte del mismo formulario. En el contrato del servicio de certificación se encuentra información tan importante como las condiciones contractuales, los derechos de los aspirantes,
los compromisos relacionados con la conducta de aspirantes y candidatos, lo que se conoce como el código de conducta de la persona certificada, y finalmente cuáles son los deberes de las personas certificadas. Una vez que el aspirante ha hecho lectura del contrato de certificación, debe diligenciar la fecha en la cual se llena dicho contrato y firmarlo en el espacio en el que dice firma por el aspirante. También deberá complementarlo con su nombre y documento. Este contrato de servicio de certificación finalmente tendrá que ser diligenciado también por el gerente técnico o el gerente administrativo, las dos personas que cuentan con la autoridad para firmar el contrato en nombre de ABC Competencias. El contrato, una vez que se haya diligenciado, se escaneará y se subirá también en la carpeta de Dropbox. Una vez diligenciado el contrato, se debe abrir un expediente nuevo, es decir, una carpeta magnética en Dropbox donde se van a archivar inicialmente los registros derivados del proceso de solicitud. En nuestro caso, el formulario de solicitud completamente diligenciado, las constancias laborales y la copia del documento de identidad. Y sistemáticamente se van a ir archivando los demás registros derivados del proceso de evaluación y la decisión de certificación. La validación de estas constancias laborales será realizada por el asistente administrativo, considerando los siguientes criterios. Para el caso de las constancias laborales, el asistente administrativo debe confirmar que dicha constancia contenga al menos el NIP de la empresa, una firma o un sello, y que las empresas deben estar legalmente constituidas en el país. Para ello, se deberá ingresar en la página web del RUES, mediante la cual haciendo la consulta a través del nombre o el NIP de la empresa, confirmamos que la empresa se encuentra actualmente o se encuentra legalmente constituida o ha estado legalmente constituida. Recordemos que el RUES es una página de búsqueda pública en la cual se encuentra el registro único empresarial y social de las empresas. Adicionalmente, vamos a confirmar que el documento de identidad o la copia del documento de identidad que tengamos sea legible. El escaneo debe confirmar que efectivamente el documento de identidad es válido y ese será el documento que vamos a escanear o que vamos a guardar. Y el documento debe estar completo por ambas caras, escaneado y guardado en nuestra plataforma. Una vez se han confirmado estos dos prerequisitos y que los documentos son válidos, pasamos a diligenciar ya por parte del funcionario de ABC Competencias los siguientes espacios en el formulario de solicitud. Obviamente, esa etapa antes de su escaneo. Las constancias laborales, vamos a chulear si efectivamente esas constancias laborales son de al menos 6 meses y las empresas están legalmente constituidas, y vamos a chulear si el documento de identidad fue escaneado de forma legible y almacenado de forma legible. Por otro lado, chuleamos de forma tal que nosotros también confirmemos que la persona se encuentra en el ciclo de certificación inicial, primer seguimiento, segundo seguimiento o renovación de la certificación, de forma tal que validamos en cuál etapa del proceso de certificación se encuentra. El asistente administrativo le deberá informar al cliente del cumplimiento de los prerequisitos mediante un correo electrónico e incluir también la programación del examen si aplica. Bien, de esa forma se culmina el proceso de solicitud. Gracias por su colaboración.